El debate dijiste que Roberto Sánchez se pasea por el Perú con un gorro de campesino cuando jamás ha sembrado ni un metro de tierra. Se aprovecha de la posición que tuvo Pedro Castillo en su desastroso gobierno. Es verdad. Él fue ministro de Castillo. Ni siquiera votó a favor de Castillo en el Congreso cuando lo sacaron. O sea, lo traicionó a Castillo. Y luego toma el sombrerito este famoso que me dicen que es bien caro. Cuesta como 1.000 soles. Sí, no es barato. No es barato. El buen sombrero, ¿no? Porque hay de varias Sí, varios tipos. El ¿no? de él parece que es carolino. Y luego lo que quiere es, naturalmente, captar lo que resta del voto que tuvo Castillo en un programa de extrema izquierda. Y por otro lado es un personaje que tiene serios cuestionamientos de orden penal. Yo también los reseñé en esa oportunidad en el debate que hubo en el jurado ante las elecciones. Y lo que veo, te digo en términos generales, es que hay una buena cantidad de candidatos que salen con gran cinismo a hablar de lucha contra la corrupción y tú miras hacia atrás y te encuentras con que son tan corruptos como aquellos a quienes ellos pretenden denunciar, ¿no? Y aquí no pasa nada. ¿Podrías decir alguno, quizá? Quiero no entrar en ese tema, mi querido Fabricio, hablemos de propuestas, de las cosas Te positivas. hablo de uno. Tú estás proponiendo un plan de gobierno de mano de hierro en el tema de la seguridad. Así es. Y hay un candidato que ayer estuvo en la Plaza San Martín, llegó alguna cantidad de gente interesante, que ha hablado de abrazos y no balazos, así como Manuel Andrés López Obrador en México. Se llama Ricardo Belmont. Y vino acá también, le hicimos las preguntas, se han hecho virales, hace poquito se han hecho virales los clips de la entrevista que hizo acá Ricardo Belmont, e insistía en que la inseguridad había que acabarla con una especie de amor, ¿no? Una especie de tratamiento pues con pinzas a los delincuentes, un poco como con conmiseración, ¿verdad? Como pobres chicos que son simplemente víctimas de un sistema que los ha hecho así, digamos. No sé, más o menos ese es el razonamiento. ¿Qué piensas tú sobre eso? Está buscando de repente el voto de los delincuentes. Y como hay tantos delincuentes en el Perú, de repente es un segmento que a nadie más se le ha ocurrido. Probablemente. Es la única explicación que yo le encuentro al tema, ¿no? Porque evidentemente sí, hay muchos orígenes delincuenciales que se vienen desde el hogar, un padre de un delincuente o maltrata a la mamá, y de ahí salen personajes distorsionados. Pero por otro lado, el tema de la seguridad pública en nuestro caso está estrechamente vinculado a la corrupción, que es un tema que yo no veo que es tratado por nadie más. Acabo de escuchar, por ejemplo, a uno que se pedía Grosso, que decía que él va a poner en marcha plataformas tecnológicas y resulta que ya existen en el sistema de inteligencia peruano y no planteó nada. El planteamiento nuestro es muy claro. Para eliminar la corrupción vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que es un organismo que se va a crear... De moral pública. Moral pública, Okay. Que está estrechamente vinculado al tema de seguridad. El Consejo Nacional de Moral Pública lo vamos a crear por decreto de urgencia al día siguiente, el 28 al 29 de julio, y al día siguiente estamos votando a los corruptos a través de esta organización. ¿Qué corruptos? Inicialmente, policía, fiscalía y poder judicial. Porque el eje de la inseguridad está en la corrupción existente en esas instituciones. Tenemos que dejar a los buenos policías, los buenos fiscales y los buenos jueces libres de mala compañía para que puedan actuar como se tiene que actuar. Vamos a extender el plazo de detención de 48 horas. Hoy el 96% de los delincuentes capturados en flagrancia salen a las 48 horas. Se quedan 30 días, los dejamos adentro. Vamos a sanear las escuelas policiales. Nadie propone esto. Y esa es la realidad de lo que se tiene que hacer para evitar que estén infestadas de delincuentes que salen con uniforme de la Policía Nacional a delinquir y empoderar a los barrios a través de las juntas vecinales con centralitas y con camaritas y con sistemas de alarma para que detecten a los delincuentes oportunamente y puedan avisar a una policía saneada de corruptos para que los venga a auxiliar. Ese es el plan original que nosotros vamos a poner en marcha. Fuera, por supuesto, de un buen plan de inteligencia o un buen uso de las plataformas tecnológicas que ya tienen tanto la policía como la marina, como la aviación, como el ejército peruano, para que esto funcione. Pero nada va a funcionar si no entramos al elemento humano. Y el elemento humano significa que la corrupción está infectando todo el Estado peruano. Ok, hablando de corrupción, tú estás proponiendo no solamente cadena perpetua para funcionarios corruptos, sino estás proponiendo 25 años para civiles que ofrezcan coimas. Están adentro. O me quieres decir que te pasas una luz roja, te para el policía, tú le ofreces una coima al policía y ya te vas 25 años. No te das 25 años. Estamos midiendo Ok.
Pero igual tendría que de ser acuerdo a la drástico gravedad eso. del delito, ¿no es cierto? Pero en general, el funcionario corrupto, cohecho, eso se llama cohecho pasivo. El cohecho activo que es el que da la coima, es tan responsable como el otro. Eso es, y tú tienes Evidentemente, el corruptor Así y es. el corrompido es lo mismo. Son lo mismo. Son dos caras de la misma medalla. Y a los dos se les aplica la misma pena. Ok, pues, sin embargo serían drásticas las leyes en ese sentido si es que tú eres presidente. O sea, Así es. el que le ofrece una coima a un policía en una luz roja no es una cosa menor tampoco. Es una cosa que no puedes compararla cuando le estás robando al Estado o estás coimeando como Odebrecht a Toledo por 25 millones de dólares. Aunque si nos ponemos... Pero desde el punto de vista del delito en sí, es lo mismo. Es tan grave. O Da sea, lo mismo que sea un sola que sea 25 sí, claro. O sea, millones. a la hora de la hora, si tú lo ves bien, Francisco, es igual de deleznable, digamos. Es igual de deleznable, porque la naturaleza del delito, de la infracción a la ley es la misma, ¿no? Así Es la coima. A ver, estás proponiendo también la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar pena de muerte no solamente a sicarios y a violadores de menores, sino a presidentes corruptos. Son los peores delincuentes, Fabrizio. O sea, un presidente corrupto, vamos a decir, como Toledo, que lleva una coima de 20 millones de dólares, no solamente le está robando al país 20 millones de dólares, le está robando a los niñitos con anemia el futuro, le está robando a los ancianos de pensión 65 que reciben 165 soles al mes la posibilidad de tener una vejez tranquila y con una pensión decente y con un programa como el nuestro de Chamba 65. Ok, pero esto no sería retroactivo, ¿verdad? O sea, no se podría condenar a pena de muerte a los presidentes que ya están presos. No, los que están en el Sheraton Barbadillo, porque se ha convertido en un hotel de lujo, a eso los voy a mandar a Chayapalca, allá arriba en Puno. Los mudos, se acabó Barbadillo y además van a tener que repatriar su plata para sostenerse, porque ni tú ni yo y ningún peruano tenemos por qué sobre pagar sus estadía. cadáveres, de varios de ellos. O sea, van a patalear, no van a querer entregar el billete. Bueno. La mamita, como dicen. Sí, pues, pero van a tener que hacerlo, porque si no, los ponemos a dieta. O sea, tenemos que ver la forma de que traigan la plata, ¿no es cierto? No puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo con eso contigo, Francisco. O sea, llega un momento en el que, sinceramente, se tiene que tratar con drasticidad este asunto, porque si no, se nos suben, las arañas se nos suben a la cabeza. ahí lo tienes a Kuczynski paseándose por todo el Lima, intentando fugarse. ¿Te acuerdas? A la señora Susana Villarán lo mismo. Y Susana Villarán y todo el equipo. Pues eso no es notable. ¿Y todo por qué? Porque el Poder Judicial, la Fiscalía, están absolutamente corrompidos. Porque además son pleitos de orden político, son ejes de corrupción que se manejan disputándose el poder en estas instituciones. Entiendo. Y eso hay que romperlo. Francisco, también estás proponiendo, explícame esto, porque aquí sí yo tengo dudas, no sé cómo se hace este asunto, implementación de la política de inmigración ilegal cero. Entiendo. Captura, detención en centros militarizados fronterizos, pero lo que no entiendo es lo de la expulsión de todo inmigrante ilegal. ¿Cómo se expulsa a un grupo de 500 venezolanos que han entrado ilegalmente? ¿A dónde los mandas? Si en Ecuador no los quieren en Colombia, el mar no los vamos a mandar para China, ¿verdad? A la selva no pueden entrar. ¿Cómo hacemos para expulsarlos? Mira, la idea de Diego Cosner, que es nuestro jefe de plan de gobierno, es la siguiente: canjear delincuentes por petróleo. Nosotros importamos una gran cantidad de petróleo del extranjero. Hacer un acuerdo con el gobierno de Venezuela, en ese momento estaba bloqueado, ahora con Trump va a ser diferente la figura, para que le compramos petróleo a Venezuela, pero ellos reciben a nuestros delincuentes. Hoy día ese planteamiento que se formuló antes de la caída, o en fin, de Maduro, tendría que ser modificado, pero al final de cuentas tú tienes toda la razón. Tú no puedes expulsar a un delincuente y regresarlo a su país de origen si el gobierno del país de origen no está de acuerdo. Se va a quedar flotando por ahí, ¿no? A quedar flotando por ahí. Entonces ese planteamiento es antes de. Ahora se puede de repente negociar directamente con lo que ha quedado del chavismo en Venezuela para mandarlos de regreso. Es la única forma. Por eso es que Kast planteó el corredor humanitario para meternos a los delincuentes venezolanos que están en Chile y el corredor humanitario yo planteé, perfecto, siempre y cuando que el corredor humanitario no se detenga en el Perú, sino se prolonga hasta Colombia o hasta Ecuador. Y entonces pasan por aquí, van directamente al otro lado y ahí van a Venezuela. Y al final de cuentas todo rebota en que si el gobierno de Venezuela no los acepta, ahí quedan. ¿Qué hacemos con los 30.000
delincuentes venezolanos que hay en el Perú, bueno, se les trata como delincuentes. Yo no sé por qué la obsesión de votarlos, los metemos adentro. Y para eso necesitamos hacer más cárceles, porque en el programa Has hablado tú de 12 megacárceles más en zonas Sí. remotas. necesitamos hacer megacárceles, porque en el programa nuestro van a entrar un montón de delincuentes adentro. O sea, ya no van a salir. Si tú metes a un delincuente capturado en flagrancia por 30 días, ya están necesitando ampliar la cantidad de cárceles de detención preliminar o primaria. Pero si a eso le agregas que hay 100.000 internos en el Perú y solamente capacidad para 40.000, ya tienes necesidad de construir más cárceles. Y si a eso tú le agregas que dentro de este proceso con el Consejo Nacional de Moralidad Pública van a empezar a caer uno tras otro todos los delincuentes que están enquistados, repito, inicialmente en la policía, en el Poder Judicial y en la Fiscalía, y luego en el Estado peruano en general, necesitamos más cárceles. Y A la ver. idea nuestra es, esa construcción se puede hacer a través de pago por impuestos del sector privado o asociación público-privada, porque al sector privado le interesa que terminemos con no solamente la corrupción, sino y fundamentalmente para ellos con la inseguridad que hay. Mándanos tus superchats. Estamos conversando con Francisco Díez Canseco, candidato a la presidencia por el partido político Perú Acción. Mándanos tus superchats. Todos los mensajes de superchat que mandes los vamos a leer. Y también, si te parece, Ángel, un favor, ese QR no es el QR que dice arriba, ayúdanos a crecer. Si te parece bonito, interesante, atractivo, llamativo, productivo, constructivo el contenido que permanentemente estamos haciendo aquí en Resurge TV, envíanos un yape al QR que va a aparecer en pantalla. Porque lo que pasa es que ese QR está cortado arriba y cortado abajo, Ángel. Hay que sacarlo de nuestro archivo. No funciona bien. La gente no lo usa bien ese QR, no lo volvamos a poner más. Bien. Dos últimas preguntas, Francisco. Me centro en el tema de la seguridad porque es el tema clave y es el tema del que se están agarrando muchos y es el tema que está en boga ahora por todas las tonterías que ha estado hablando seguramente Ricardo Belmont al respecto. Tú estás proponiendo una instauración de jueces sin rostro nuevamente como cuando se trató el tema de Provisionales, para darle seguridad. provisionales. Acuérdate, en la época en que Sendero primaba, Pero es que para terrorismo urbano, sicariato, me imagino. así es, solamente para ese efecto. Ahora, si me permites, porque creo que nos puede Dale. estar ganando el tiempo, yo quiero hablar también de nuestros programas sociales. Yo creo que hay una tremenda deuda social del Estado peruano con diferentes sectores vulnerables. A ese efecto estamos planteando para la generación Z, Chamba Z. ¿Qué cosa es Chamba Z? El Estado peruano tiene 48 centros tecnológicos y 880 instituciones de carácter tecnológico también que vamos a hacer que caminen de la mano con Concitec para crear un gran programa que se llama Chamba Z, en donde van a entrar estos muchachos de la generación Z que en número de 2 millones el día de hoy no tienen ni trabajo, ni capacitación, ni enseñanza, no tienen horizonte. Si les va a dar un horizonte, van a poder entrar a estas instituciones gratuitamente y de ahí van a salir formados como técnicos informáticos, expertos en inteligencia artificial, en el manejo de algoritmos, en fin, todo lo que significa la informática hoy día en el mundo, que es el futuro del mundo. De esta manera estamos lidiando con un problema muy importante y a los jóvenes que me están escuchando les digo que este programa se echa a caminar mañana, o sea, a partir del 29 de julio echamos a caminar el programa, ustedes podrán entrar a estos centros tecnológicos a ver un futuro inmediato, porque esto se va a trabajar además mediante asociación público-privada, o sea, el Estado y el sector privado de la mano capacitando y luego dando empleo a quienes vayan saliendo de los centros tecnológicos. Y por supuesto vamos a crear muchos más, unos 200 centros tecnológicos adicionales. Yo quisiera que el Perú tenga unicornios que no tiene. Tú sabes, el unicornio es una empresa que vale más de $1.000 millones que ha salido normalmente en Estados Unidos de un garaje, como fue Apple. Sí, en Silicon Valley hay varias. Así es, ¿no? Entonces, la idea es esa, darle gran impulso a la tecnología, pero vinculada a los diferentes sectores económicos del Perú, como es la minería, como es la agroexportación, en fin, sectores prioritarios en un país como el nuestro tan rico y que debido a la ausencia del aporte tecnológico no está creciendo como debería crecer y además, fundamental y esencialmente, para darles capacitación y enseñanza a los jóvenes de la generación Z. Lo mismo Chamba 65. Sí. Los de Chamba 65 son las personas de 65 años que les dan una pensión
irrisoria de 175 soles al mes, vamos a elevarla a 550 soles mensuales. Eso cuesta unos 3 a 4 mil millones al año. Se pueden perfectamente cubrir, perfectamente en un escenario donde todos los años se roban 30 mil millones de soles. Y les vamos a dar capacitación como a Chamba Z para que puedan reinsertarse en el mercado laboral de donde han sido excluidos por su edad o actuar como emprendedores. Y finalmente, si me permites, Por favor. el tema de la anemia vinculado a la educación en el Perú. Hay que terminar con la anemia. Nadie lo habla de esta manera. Yo lo vengo hablando desde que fundé el partido hace 10 años en Chuchi. Necesitamos terminar con la anemia. Es un flagelo que afecta a todo el país de por vida. Y esto se va a hacer en un plazo corto. Es una inversión de 150 o 200 soles por chiquito. Hay casi 50% que están en ese estado. Y eso nosotros, con el programa que tenemos elaborado, lo vamos a terminar, como vamos a hacer lo propio con nuestro gran programa, que es Chamba Inclusiva, para los 3,5 millones de personas con discapacidad que hoy día en el país no reciben atención alguna, y los que están en estado de pobreza, Fabricio, se les da una pensión de 150 soles al mes. O sea, estas pensiones ridículas mientras se levantan el peso al Perú. Por eso es que yo creo que estos presidentes a futuro, pena y muerte. Son los ladrones del futuro del Perú, son peores que el monstruo, que cualquier delincuente. Francisco, tengo a 2 invitados más, pero Sí. no quería acabar no solamente esta época electoral, sino este día dándote la oportunidad, porque creo que eres un buen candidato y tus ideas son interesantes. Yo me quedo sobre todo con las ideas que tienes en el tema de seguridad que me parecen llamativas. Te agradezco. Un mensaje final es no solamente para los jóvenes, sino también, por ejemplo, en el caso de la minería. Yo estoy tratando con los mineros informales que piden un gran censo nacional para que se sepa quiénes son, dónde están, qué hacen, y discriminarlos definitivamente de los mineros ilegales, como ocurre con los transportistas, que tienen 2 leyes a su favor, los informales, que no se aplican porque no las han querido reglamentar. Entiendo. Hay mucho por hacer en este estado.